del tratado que le da origen a la Organización Internacional del Trabajo, se estableció que cada Estado debe organizar un servicio de inspección para garantizar la aplicación de la ley y reglamentos para protección de los trabajadores. Imagínense, 1919. Ya la Organización Internacional del Trabajo o las personas que querían, los países que después de una guerra, pues había un caos a nivel mundial, dijeron, bueno, señores, necesitamos de tener nosotros una institución estatal que nos ayude precisamente a fiscalizar y a proteger o a velar porque se cumplan todos los derechos de la clase trabajadora. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, en su primera sesión, la Conferencia Internacional del Trabajo fue en la primera conferencia, ¿sí? Estableció que los Estados miembros pudieran crear un sistema de inspección en fábricas y la creación de una entidad pública que se encargara de la obligación de salvaguardar la salud de los trabajadores. En 1923, en la Conferencia Internacional del Trabajo, adopta la recomendación número 20, donde establece los principios generales para la organización y funcionamiento de los servicios nacionales de inspección. El avance más grande que dio, por ejemplo, en América Latina, especialmente en países como el nuestro, fue precisamente la Organización Internacional del Trabajo en 1923. Se recuerdan que cuando vimos nosotros los antecedentes del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, aparece precisamente un decreto aproximadamente en esas fechas, donde precisamente éramos parte ya de la Organización Internacional del Trabajo. Posteriormente continúa con las siguientes recomendaciones y convenios, y aparecen ya el convenio número 81, que es sobre la inspección de trabajo, el convenio 129 sobre la inspección de trabajo en la agricultura, y por supuesto, dos recomendaciones, la 81 y la 133. El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo ha designado 4 convenios como instrumentos prioritarios. En el año 2008 fueron calificados como convenios de gobernanza, siendo identificados por declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una mundialización equitativa, siendo los siguientes. Eso se lo voy a preguntar en el examen, ¿no? ¿Cómo le denomina la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, al convenio 81, al convenio 122, al 129, al 144? 2 relativos a la inspección, uno sobre política de empleo y el otro la consulta tripartita. En Guatemala, como ya lo indicamos, en el primer Código de Trabajo, que fue el decreto 330 del Congreso de la República, en su artículo 276 establece precisamente qué calidad debe tener el inspector general de trabajo y habla precisamente que usted debe ser un técnico en la respectiva materia, o sea, en materia laboral. En el 278 ya nosotros, pues ya se habla ya propiamente de la Inspección General de Trabajo y su participación. Dice, la Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y visitadoras sociales, debe velar porque patronos y trabajadores cumplan y respeten todas las disposiciones legales relativas al trabajo y a la previsión social. En lo referente a la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a sus reglamentos, debe prestar el auxilio y la colaboración que necesiten los inspectores al servicio de este último. Su definición, estamos hablando de la Inspección General de Trabajo, ¿sí? Vamos a ver, tenemos 2 definiciones ahí. ¿Quién nos apoya? Catherine, Dalila. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Catherine. Con mucho gusto. Sería, según Guillermo Cabanelas, es un servicio oficial administrativo encargado de velar por el cabal cumplimiento y proponer las mejoras de las leyes y reglamentaciones laborales, con la finalidad de prestaciones más seguras, higiénicas, estables, adecuadas a los deberes y derechos recíprocos de las partes y ajustadas al interés público de la producción y del equilibrio social.
Según Manuel Osorio, es el organismo administrativo que, dependiente de la autoridad de aplicación, tiene a su cargo la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y la imposición de sanciones para los casos de infracción de ella, llámese también policía del trabajo. Eso es interesante, ¿eh? Esa casi se la voy a preguntar. ¿A qué entidad de los ministerios de Trabajo y Previsión Social la doctrina le denomina también policía de trabajo? ¿Sí? Es a la inspección, no para el ministerio, es a la Inspección General de Trabajo. Normativa. Bueno, en la normativa tenemos, por supuesto, los convenios que ya le dimos lectura, pero efectivamente, estos de gobernanza solo vamos a tomar dos: sobre la inspección de trabajo y sobre la inspección de trabajo en la agricultura. Tiene también dos recomendaciones, la 81 y la 133, y tiene un protocolo que es el 81. Para efectos de la clase, pues únicamente vamos a analizar el convenio 81 y el 129, ¿sí? El convenio 181, el 11 de julio de 1947, la Conferencia Internacional del Trabajo, conocida también como Parlamento Internacional del Trabajo, adopta el presente convenio sobre la inspección en industria, la cual anuncia los siguientes artículos. Vamos a ver. ¿Estás por ahí, Eili González? Sí, licenciado. Mírame el artículo 1 y el 2. El 1, ok. Artículo 1. En este artículo se establece que todo Estado miembro de la OIT deberá mantener un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos industriales. Después vamos a ver el sistema de inspección, ¿va? Porque lo que está indicando aquí prácticamente a la OIT en este convenio de ese señor de 1947. Pero acuérdense que comenzaron en 1923. Lo que está diciendo aquí es de que todos los Estados miembros, deben de mantener un sistema de inspección. Sigamos. Okay. Artículo 2. Este artículo indica las funciones de fiscalización por parte de los inspectores. Asimismo, da la opción de que puedan exceptuarse de la aplicación del presente convenio las empresas mineras y de transporte o apartes de dichas empresas. Bueno, como regla general vamos a tener que solo hay una excepción: las empresas mineras y las de transporte. Esas son, a un inicio, este convenio dice, bueno, pueden exceptuarse las empresas mineras y de transporte, pero ya queda en la facultad, en la decisión de cada miembro, cada país miembro de que haya ratificado este convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo. Veamos, estos son términos generales que los vamos a encontrar también en nuestro Código General, pero aquí estamos en un convenio internacional, que no se les olvide que el famoso bloque convencional son parte de la legislación laboral vigente y derecho positivo en Guatemala. Vamos a continuar con él. Artículo 3. Bien, artículo 3. El sistema de inspección estará encargado de: A. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones afines. En la medida de que los inspectores del trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones. B. Facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales. C. Poner un conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes. Bueno, estamos ahí. Vamos a ir con el artículo 6. Perdón. Espérate, solo quiero que alguien quería entrar. Decime, Catherine, ¿ya está el compañero, el amigo? Sí, así es, licenciado. Ahorita se está preparando para poder apoyarnos. ¿Que nos avise o ya lo dejamos entrar? Ya, acaba de entrar. Bueno, entonces ahí te recordás, Eili, que nos quedamos en el artículo 6. ¿Sí? Está bien, licenciado.
Gracias, licenciado. Gracias a ti. Ahorita se conecta. ¿Cómo se llama el amigo, Catherine? Él se llama Ángelo. Ángelo, bienvenido. Ya estarás en la clase. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Ángelo. Ya listo. No sé, yo creo que voy a dejar yo para que podamos. Bueno, ahí estamos mejor, en el que espero nosotros regresemos a nuestra clase. Ángelo, fíjate que uno de los propósitos que nosotros queremos es de que, pues en este mundo, mayormente en materia laboral, pues tenemos que ser incluyentes, y nosotros como estudiantes de Derecho de nuestra querida y amada Universidad de San Carlos, pues queremos aprender lo más elemental. Yo personalmente les decía a los alumnos que me he encontrado ahorita, trabajadores en EPA, por ejemplo, me recuerdo que también nos encontramos en un banco, y pues lo maravilloso sería por lo menos comunicarnos en el saludo, en el despido, en la mayor información. Entonces te quisiéramos dejar unos minutos ahí, tus 10 minutos, o tú nos dices, porque ¿Sí? esto para mí es importante, para que nos enseñes lo más elemental del lenguaje de señas. Y gracias por apoyarnos y estar aquí con nosotros y por tu tiempo. Sí, muchas gracias. Sí, pues, buenas tardes. Mi nombre es Ángelo Quiroga. Entonces, yo fui estudiante de lengua de señas en sedes de Guatemala. Estudié por 4 años la lengua de señas. Entonces, para comenzar, pues vamos a empezar con lo más simple, lo más tranquilo. Por ejemplo, puede ser el ABC, que es lo más tranquilo que podemos empezar. Conforme vaya avanzando la clase, pues yo les voy a ir indicando cosas un poco más de más alto nivel. Por ejemplo, pueden ser algunas señas técnicas, puede ser palabras de cortesía, que es como lo más básico con lo que se inicia. Entonces, el ABC es lo más simple con lo que se puede empezar. Entonces, así sería la primera seña, A, Solo, B, jóvenes, ¿cómo para que Ángelo pueda estar en toda la pantalla? ¿Hay alguna forma de que yo que nos quede toda la pantalla con Ángelo? No va. Creo que no. Solo anclarlo, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo? Para que todos lo miramos. ¿Cómo lo haríamos, Reina? Perdón. Serían los 3 puntitos que le aparecen a usted en su ordenador. Ajá. Va a ver la imagen del compañero y selecciona anclarlo en pantalla. Déjame ver aquí, ya los marqué. Pero dice nueva pestaña, descargar, abrir. ¿Dónde estará? Yo para que lo podamos tener más... ¿Por dónde puede hacer, Reina? Aquí tengo los 3 puntitos, mira, ya lo marqué. Son estos. Okay, ahí le debería aparecer, anclar es como en la esquina superior le va a aparecer una rueda blanca con una como tachuelita, a ese le da clic y así se queda fijo y nosotros lo vamos a ver también fijo acá. Y ¿cómo le hago? Mira, ¿por qué no? Solo tengo estos 3 puntitos aquí. No. Si gusta, licenciado, lo puede hacer justo donde aparece su cuadrito, el cuadrito donde está su nombre. Va, vamos a ver, ya lo marqué. Y ahí le va a aparecer como una pantallita negra donde hay una ancla, un como micrófono y los 3 puntitos. No sé si le aparece. Pero fíjate que no me aparecen, mujer. ¿Dónde estará? Aquí ya lo puse, fondos, nueva, desenfoque personal, profesional, cámara está apagada, esa es la mía, ¿no? Dile que se comparte pantalla para que... ¿Cómo lo hago? Dime cómo lo hago. Mire, está el botoncito de su micrófono. Ajá. A la par está la cámara.
y a la par dice compartir pantalla. Entonces, dele ahí, Ah, así ya, vamos ya. a poder ver lo que usted ve. Aquí Ya. donde dice toda la pantalla, ¿dónde será vos? No estoy Sí, viendo. donde dice toda la pantalla, da igual, Ahí. cualquiera. Ahí le damos, donde dice compartir. Va, cabal, ahí ya estamos viendo lo que usted mira. Ujú. Entonces ahí ya que Reina le termina de explicar cómo anclarlo. ¿Cómo hacemos, Reina? Acá, seleccione la imagen donde esté el compañero Ajá. y ahí le va a aparecer en una como fila horizontales. Ahí, cabal, ahí está la tachelita del otro lado de la manita del cursor. Aquí. Del otro lado, ajá, ahí está la tachelita. Ujú, y de ahí le da los 3 puntos y le da toda la pantalla. Seleccionar para todos, para todo el mundo, abajo, eso. Para mí, para todo el mundo. Ajá. ¿Y ahora? Entonces ahí ya se fijará el compañero. Ya. Y no tengo que marcar yo más donde dice fijar. Fíjese que hasta ahí no, así, fíjese más o menos. Fijar este mosaico. Entonces ya ahí ya nos va a aparecer a nosotros, aunque conversemos nosotros, vamos a ver al compañero y su persona también. Ahí estamos. Pues. De acuerdo, para servirle. Bueno. No tenga pena, gracias. Ahora solo debe dejar como les de digo, compartir pantalla y ya. ¿Dejo de compartir pantalla? Sí, Milik. Ahora ahí sí. estamos. Gracias. Pero permíteme, pero a ustedes no los puedo quitar de aquí para que me quede más. No. Solo así déjale, pero ahí ya vemos al compañero. Ahí está. Ahí está. Pues. Gracias. Bueno, gracias. Pues como les iba diciendo, pues la lengua de señas pues tiene varias etapas. Esa es la etapa, es la más simple, que es el nivel o la introducción. Luego está el intermedio, luego está el avanzado, que es avanzado 1, 2 y 3. Entonces, con lo que se comienza casi siempre en la lengua de señas, aquí en Guatemala, es con el abecedario, que el abecedario pues nos puede servir para distintas cosas. Puede ser, por ejemplo, cuando pues, nosotros no sabemos alguna palabra en lengua de señas, se usa más que todo algo llamado deletreo. El deletreo, pues básicamente se une, se usa el ABC mucho. Entonces, se usa muy cotidianamente por personas que están comenzando el nivel básico. Entonces, por ejemplo, si a veces no sabemos cómo decirle a un empleado, ya sea de cualquier lugar que sea sordomudo, si queremos, por ejemplo, no queremos, queremos CF, por ejemplo, en alguna compra, pues lo que se dice es deletreo. Entonces, por ejemplo, la señal de C es esta, la señal de F es esta, que es como cuando agarramos algo y luego lo apretamos. Entonces, por ejemplo, cuando pues queremos decir que no queremos es el número, pues solo decimos CF. Entonces, para empezar, es A, que si damos cuenta, la forma en la que se hace es apachando el pulgar hacia abajo, junto a la mano. Es A, B, C, D, E, como he dicho antes, F. Luego la G tiene una forma de hacerse un poco distinta, que G es acá, bajamos el cartílago de la oreja hacia abajo. G, esa sería. Luego tenemos la H, que sería esta forma. Tenemos la I. Luego la J es básicamente muy parecida a la I, que es, usamos siempre el dedo índice y el dedo pulgar, y lo usamos así, haciendo la forma de la G, de la J, perdón. Luego tenemos H, J, K. Tenemos K, L, M, N, y luego llegamos a la ñ. La ñ es un poco más distinta. La ñ solamente la digamos esto, que sería así. Luego la O pues es algo más simple, la O, la P, la U, que sería si nos damos cuenta solo hacemos esto y acá. Y algo muy importante que no les he dicho es de que, por ejemplo, a la hora de letrear o hacer una seña, si somos derechos, pues la mano que siempre debe de mandar a la hora de hacer una seña siempre es la derecha, obviamente. Entonces, la hora de hacer Q es Q. Por ejemplo, R. La S es, agarramos aquí, es la forma de la S por toda la cara.
y luego R es T, la U es esto, y pues aquí un poco de confusión, ya que hay señas que se pueden llegar a parecer mucho. Por ejemplo, esta es la U, y luego está la seña de perdón o de te amo, que son básicamente parecidas. Aquí ya la vamos a ver más adelante, ya se las voy enseñando más adelante. Entonces, la seña de U y la seña de, pues, amor o te amo, es una seña que no podemos confundir tan fácilmente, ya que, pues, las personas sordomudas, pues, a veces se pueden hasta incluso molestar si una persona que es desoyente, que es como le llaman a las personas que no tienen esa discapacidad, pues se confunden entre señas. Ellos son muy propensos a, pues, enojarse con cualquier tipo de, pues, cosa que nos podemos, pues, básicamente que podamos hacer mal, pues. LM, N, como está haciendo, U, V, que la U y la W, pues solo le añadimos el tercer dedo, que si nos damos cuenta, pues son señas bastante comunes, ¿verdad? Es como nos imaginaríamos realmente que son las letras en el lenguaje de idioma de señas. W, la X es usando los dos brazos al mismo tiempo, X, la Y y la Z. Entonces, la Z es de esta forma, ya que usamos todo el brazo, sino la forma de la Z. Entonces, básicamente, el deletreo o el ABC en la lengua de señas es algo muy indispensable, ya que a la hora de, como les decía, encontrarse a una persona sordomuda en algún lugar, en alguna tienda, en alguna compra, pues siempre es indispensable manejar el ABC o el deletreo, como les decía, porque, por ejemplo, una experiencia que tuve antes de yo estudiar la lengua de señas es que yo una vez en Maxi Despensa encontré a un sordomudo, a lo cual pues el sordomudo, él cargaba un pizarrón chiquito, entonces él escribía lo que uno necesitaba, lo que uno, pues él creía que podía pedir. Entonces ahí fue cuando entendí que, aunque uno no sepa un vocabulario en sí o palabras más técnicas, pues el abecedario o el deletreo siempre es algo muy importante a la hora de esto. Entonces también otra cosa que es muy importante o que es básica de la lengua de señas es el apodo, que está la señal apodo, hace dos veces a la hora de pronunciarlo, es apodo. ¿Qué es el apodo? El apodo, al igual que el nombre, que es la señal de nombre, que es el inicio, pues es a la hora de, pues, presentarnos con una persona sordomuda. Entonces, por ejemplo, una demostración que puede ser presentarnos que es sordomudo es mi, esa escena de mí, que pues es algo bastante sencillo, solo es básicamente me enseñar a mí mismo con las dos manos. Mi nombre, que hago señal de nombre, es Angelo. Que si se dan cuenta, pues yo Angelo lo escribo con doble L, entonces a la hora de letrearlo, en vez de hacer pues dos L's, a lo que hago es correr la señal de L, indicando que es doble L. Lo mismo es con la doble R. Entonces, por ejemplo, cuando se dice la palabra carro, a la hora de letrearlo, pues no se dice carro, sino que se dice carro. Se corre la R pues porque es doble. Y pues, como les iba diciendo, el apodo es algo muy esencial porque, por ejemplo, pues el apodo se usa más que todo a la hora que pues, uno no quiere deletrearlo y hacer la gran seña y tomarse aquel gran tiempo para deletrearlo. Solo se dice, por ejemplo, mi apodo es la A y pues lo paso por el pelo, pues se agarra un rasgo físico, puede ser un rasgo físico o sentimental de la persona para pues poderse presentar. Entonces, por ejemplo, mi apodo sería Ángel, lengua de señas, pues por la A y por el pelo rifado. Entonces, el apodo, aunque no lo parezca, es algo muy importante porque pues básicamente la mayoría de personas sordomudas clase de señas que son el apodo o simplemente la señal de nombre. Es algo muy esencial. Entonces, para explicar un poco mejor estas cosas, voy a enseñarles un poco de qué son las señas o frases de cortesía. Y las frases de cortesía son señas que usamos las personas el día a día. Son señas tan simples que uno le pueden servir como para indicar algo, pedir algo a una persona sordomuda, o cuando a veces en la calle pues sentimos esa necesidad de saludar a alguien en lengua de señas, pues esto es esencial para pues mantener esa comunicación o entablar esa comunicación con esas personas. Entonces, la primera seña es una que pues se usa básicamente en cualquier conversación, es la de gracias, que es esta función, es con la mano así extendida. Gracias. La seña de gracias pues puede tener varias conjugaciones de diferente tipo. Por ejemplo, estas gracias y muchas gracias tiene otra seña aparte
que es con las dos manos, de igual manera, igual que gracias. Es igual, solo que ahora se tiene esta en el mentón, entonces escribo para afuera, ¿verdad? Es muchas gracias. Entonces, a la hora de una persona sordomuda, si uno usa el lenguaje verbal al mismo tiempo que usa el lenguaje de señas, pues se toman los tiempos, por así decirlo. Entonces, muchas, comenzamos, y gracias, bueno, ya la hayamos tirado para afuera. Y pues esas básicamente son dos señas que muchas personas usan, sean sordomudas o no, a la hora de entrar en una conversación, ¿verdad? Luego tengo por favor es una seña, es esta. Por favor, pues es una seña bastante usada por las personas hablantes o oyentes, como dicen los sordomudos, a las personas que tienen esa condición. Pues es una seña bastante normal, es por favor. Luego tengo con permiso, que con permiso es una seña que pues, podemos usar en ambientes un poco más personales, cuando estemos tal vez en una multitud o en alguna reunión de gente sordomuda. Eso se usa el con permiso, que es con permiso porque pues hace alusión a la persona pidiendo con permiso, y pues básicamente solo es como la base, ¿verdad? La mano sería como la base y eso sería como el con permiso. Igual esto se hace 2 veces, el movimiento con la mano derecha se hace 2 veces para dar a entender que estamos pidiendo con permiso. Luego tengo una que es muy necesaria, que es, bueno, son 3. Es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y las puse, por así decirlo, en la misma categoría porque pues solo cambia una seña, o básicamente cambia un movimiento a la hora de hacer que es buenos, que es la seña de buenos en lengua de señas, que se usa en los 2 lugares al mismo tiempo. Buenos digamos, como para afuera la seña. Buenos días, entonces vienen aquí las manos, días, que es alusión a cómo sale el sol al horizonte, ¿verdad? Entonces es buenos días. Luego está buenas tardes, que es buenas, igual manera, tardes, solo que ahora viene como si el sol bajara, ¿verdad? Buenas tardes, sino que lo dejamos a la mitad, porque después es un atardecer, entonces el sol se queda como en medio, ese es buenas tardes, y lo tenemos para los lados, haciendo la línea imaginaria del horizonte. Luego tenemos buenas noches, que buenas noches es básicamente lo mismo que buenas tardes o buenos días, solo que a la hora de tirar las manos para adentro, hacemos como que el sol se esconde para que salga la luna, ¿verdad? Entonces, buenas noches, entonces se va para abajo. Y una parecida igual es feliz día, feliz tarde y feliz noche, que son otras señas bastante usadas por las personas oyentes, pero que pues las personas sordomudas también agradecen mucho que las personas como nosotros usemos, porque pues como les decía, son trajes de cortesía, ¿verdad? Entonces a la hora de hacer el nivel básico o de estudiar el nivel básico, es algo que se nos pide, se nos requiere mucho a la hora de aprender, porque si uno quiere integrar una conversación con alguien, pues es buenos días, buenas tardes, buenas noches, día, y las demás, pues son señas que muchos sordomudos pues agradecen que uno use. Entonces, la señal de feliz es esta. Y otra cosa que no les he comentado es que la expresión de la cara o la expresión facial a la hora de la lengua de señas es importante, porque así como uno es oyente, que si uno saluda, a la hora de saludar, pues sonríe, tiene esa expresión cuando saluda, cuando habla, cuando expresa, es y de igual manera importante la lengua de señas, porque por ejemplo, yo cuando estudiaba lengua de señas, a mí siempre se me requirió que yo usara mucho el lenguaje facial, porque pues hay sordomudos que a veces siente que uno les habla como muy serio, como muy robótico, por así decirlo, porque uno se queda como feliz día, dice. Entonces ahí no hay expresión, entonces el sordomudo siente como que para uno es como un pez hablarle, ¿verdad? Cuando no es así. Entonces la expresión facial es muy importante siempre al dar gracias, al dar muchas gracias, pedir un por favor, pues siempre se mantiene la expresión que uno haría normalmente. Entonces el feliz día es feliz, es como dibujar la sonrisa en la cara, ¿verdad? Y se hace con la sonrisa con la boca. Feliz día. Y pues igual usamos la misma conjugación, que es buenos días, entonces usamos día y le agregamos solamente el feliz al inicio. Y si va con las demás, que es feliz tarde, hacemos el horizonte como se ha dicho, y feliz noche. Entonces, la expresión facial es algo muy importante en la lengua de señas, como les vuelvo a decir, ya que los sordomudos agradecen bastante que uno la use, porque pues incluso es como que uno viniera y hablara con otra persona y le hablara serio, ¿verdad? Parece que está enojado o está fastidiado de estar hablando.
Entonces los sordomudos pueden sentir lo mismo. Entonces, pues, como son personas, obviamente uno quiere que también le sale mucho con la expresión facial. Entonces, pues luego hay dos que son, pues, la mayor parte de las personas la usan, que son el hola. Bueno, aquí pues puede variar un poco, porque hay sordomudos que pues como tienen su propia manera de saludar y despedirse, pues ellos usan el hola y el adiós, lo usan de igual manera, ya que ellos dependen mucho del contexto de la conversación de la que se esté dando. Entonces, una que usan muchos sordomudos para no confundirse unos con otros es el hola, que sacan de aquí, vienen de acá, sacan el hola así, y luego tienen el adiós, y pues ya no hacen esto, sino que simplemente levantan la mano y se despiden. Entonces, como les digo, hay señas que se pueden tener la dificultad que se parezcan muchas de una a otras, porque pues en la lengua de señas, pues básicamente se reutilizan algunas para conjugar con oraciones. Luego tenemos el mucho gusto, que como les digo, pues lo usamos, por ejemplo, con el apodo, con el nombre. Entonces, un ejemplo sería, la seña de mucho gusto es esta, que es como que agarráramos, por ejemplo, una corbata, un corbatín, pero esta vez pues, agarramos parte del cuello, como, digamos, o sea, agarramos esto, y es mucho gusto. Se hace así para un lado y para el otro, dando a entender que, pues lo estamos diciendo verbalmente, entonces es mucho gusto, ¿verdad? Entonces, como les digo, se conjuga bastante con lo que viene siendo el apodo y el nombre. Entonces, un ejemplo sería mucho gusto, mi nombre es Ángel. O esto es O en lengua de señas, es como para decir tal cosa o tal cosa. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de mucho gusto conjugado sería mucho gusto, mi o Sánchez, que les hace más fácil a ellos conjugarlo en otras oraciones o más fácil detectarnos, ¿verdad? O llamarnos o dar a entender a otro sordomudo de quién se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se usa el mucho gusto, muchos sordomudos, pues básicamente lo ignoran. Muchas veces, pues básicamente ellos no lo toman mucho en cuenta, pero aunque uno no se dé cuenta, ellos se recuerdan de qué tan expresivo, qué tan amable fue uno con ellos. Entonces, el mucho gusto es algo muy necesario a la hora de presentarse a otros sordomudos. Entonces, luego tengo, ¿necesitas ayuda? Esta seña es bastante importante, ya que yo he escuchado experiencias en las que, por ejemplo, los sordomudos necesitan ayuda con algo y ellos dicen, ¿y cómo, verdad? O una persona oyente dice, ¿cómo? ¿Y cómo lo hago? Y se ponen así ya a deletrear, que es algo pues bastante necesario, o sea, es bastante que ayuda bastante, pero el deletrear, como les digo, tarda mucho, porque si uno se pone a deletrear letra por letra y se confunde en uno, tiene que decirle al sordomudo que se confundió. Y pues ellos lo que hacen es esto. Es como cuando uno escribe y deja el espacio, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, ellos letrean mal su nombre. Por ejemplo, ellos letrean va tal, y se ponen en una seña. Entonces ellos se disculpen y dan el espacio. Entonces, como les digo, hacer esto, letrear y todo, pues ya mucho tiempo, si es algo que se necesita ayuda, o sea, es algo que se necesita con urgencia, pues simplemente nos dicen, podrías ayudarme, y hacen el signo de interrogación. Entonces, este es podrías, y algunos lo que hacen es tú. Por ejemplo, a veces, digamos, en un grupo de oyentes o de sordomudos, tienen a la persona que necesitan ayuda aquí, por ejemplo, lo tienen al lado derecho, lo tienen al lado izquierdo. Esto que hacen es señalarlo para dar a entender de quién se están refiriendo. Les preguntan, a veces pueden decir tú o él puede ayudarme a mí, y a la hora de pedir ayuda es como ayudarte, es tirando esta conjugación, que es la mano y el pulgar hacia afuera, extendido. Puedo ayudar porque se hace hacia la persona que lo necesite o que querramos ayudar, y a la hora de pedir ayuda es puedes ayudarme, ya que se tira la misma conjugación hacia adentro, pues dan a entender que no somos nosotros que necesitamos ayuda ahora. Y pues como le decía, el necesitas ayuda es básicamente muy parecido al puedo ayudarte, solo que en vez de decir puedes, decimos el necesitas.
esta señal de necesitas. Si nos damos cuenta, es muy parecida a la conjugación de N, solo que a la hora de conjugarlo con el necesitas ayuda, es esto. Hacemos hacia adentro, son como unas comillas, por así decirlo, ajustadas. Entonces, necesitas, 2 veces, necesitas ayuda, o yo necesito que me ayudes. Entonces, básicamente, aquí son lo que llama es el necesitas o el puedes. Que pues, simplemente lo que jugamos depende del contexto de la oración o el contexto de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, la siguiente que tengo aquí es sí, no, que pues son básicamente señas muy utilizadas. El sí, el no, pues es referencia o referente a cómo movemos nosotros la cabeza, solo que con la mano. Este es sí y este es no, aunque muchos sordomudos dicen sí y no. Es la señal de X, sí, pero muchos sordomudos en vez de conjugarlo con una letra, lo usan como un no, totalmente. O pues simplemente pues giran la cabeza y hacen el sí o hacen el no. Entonces es sí, solo una vez, sí, y no, solo una vez. Y igual sí y no, solo una vez hacen la conjugación de sí y una vez usan la conjugación de no. Luego, otra muy importante es gracias, muy amable. Aquí se dan cuenta, ya es una oración más completa, pero se las doy porque muchas veces no sabemos cómo usarlas o las conjugar algunas cosas. Por ejemplo, hay personas que dicen sí o dicen gracias y por tu ayuda, pero lo que no saben es que los sordomudos tienen una gramática diferente a la nuestra. Es como, por ejemplo, con otros idiomas. Uno puede usar como, por ejemplo, gracias por tu ayuda. Es una oración, pero ellos a la hora de hacer las señas y pueden, de hecho, usar gracias, ayúdanos, o también pueden usar el ayuda, muchas gracias. Ellos pueden usarlo al revés muchas veces, pero ellos lo hacen así porque pues, las personas que nacen con esta condición lo aprenden de esa manera, ya que los maestros de lengua de señas lo enseñan de tal manera que la gramática del sordo a la gramática del oyente puede ser muy diferente. Entonces, a la hora de decir gracias, muy amable, podemos hacer 2 formas, usando la gramática del sordo o la gramática del oyente. Entonces, usando la gramática del oyente, que es nuestra gramática, decimos gracias, muy, que esto es la señal de muy o la señal de mucho, depende siempre del contexto de la oración o de la conversación. Gracias, muy. Eso es muy importante, ya que usamos la mayor parte de lo que es el torso, incluso pues a veces usamos incluso la cadera. Entonces, gracias, muy amable. Básicamente la conjugación es la configuración de las manos, y pues eso es como que sacáramos cosas, como que sacáramos algo de la cadera, ¿verdad? Muy amable. Y lo tenemos para enfrente. La conjugación es esta, muy amable. Entonces, ya solo para recalcar unas cosas que a mí me faltan, está, dime tu nombre, y por dónde vives. Estas 4 las dejé como las más importantes porque básicamente son las que nos dan esa accesibilidad a poder hablar con un sordomudo si somos personas oyentes, y pues son las que más se usa a la hora de, por ejemplo, entrar en una conversación y que nos queramos disculpar o queramos preguntar ya sea una dirección o pues simplemente guiarnos por un camino, que muchas veces nos pasa. Por ejemplo, yo tengo una experiencia personal que yo una vez yo estaba en la calle, yo no sabía dónde quedaba una calle y yo quería preguntar el nombre de una avenida. Entonces, lo único que le pregunté fue un policía, pues porque pues, ellos son los que mayormente saben las direcciones, y con el me di cuenta él era sordomudo. De pura suerte, yo acababa de comenzar mi curso de lengua de señas, y pues yo llevaba tal vez como 2, 3 clases, y yo había aprendido lo que era el deletreo más simple o el deletreo más básico. Entonces me tocó que decirle, ¿dónde está tal dirección? Entonces, o dónde está tal casa, o dónde está tal lugar, o tal comercio. Entonces, a la hora de deletrearlo, muchos sordomudos pueden aburrirse, ¿verdad? Porque pues, así como si uno se estaba a equivocar, pues uno se aburre, ¿verdad? Uno le aburre de que otra persona vaya a repetir lo mismo.
Entonces, básicamente ellos lo que hacen es que ellos se pueden llegar a aburrir y ellos le comienzan a preguntar a uno qué quiere, ¿verdad? Ya que pues el sordo pues tiende a ser muy desesperado, muy, así decirlo, muy a la hora de presionar, ¿no? Bastante, ya que pues a ellos pues, les cuesta, ¿verdad? Les cuesta bastante el hecho de hablar con las demás personas, ya que pues no manejamos el mismo idioma que ellos. Entonces, dime tu nombre, es tú, dime una señal de decir, o de dime a mí, dime tu nombre, que hemos visto antes la señal de nombre, o pueden usar dime a. Entonces, igual, la conjugación es para tu nombre. Por ejemplo, podemos preguntar cuál o cómo, esta es la señal de cuál y cómo, depende del contexto de la oración. ¿Cuál tu nombre? ¿Y por qué no cuál es tu nombre? Porque hay conjugaciones que, por ejemplo, la lengua de señas que usa el sordomudo tiene, por ejemplo, el sordomudo no lo usa realmente, o él no lo usa tampoco el sordomudo, ya que como les decía, la gramática de ellos es más diferente y a la hora de hacer oraciones, ellos usan una gramática un poco más, por así decirlo, un poco más simple, un poco más rápida de entrar o de hacer las señas. Entonces, tu nombre, tenemos algunos sordomudos dicen tu nombre, ¿cuál? O puede decir cuál es tu apodo o tu nombre, ¿verdad? Entonces ellos intentan no decir tanto el es o no dicen el un, directamente no lo usan, no lo dicen, ya que según la gramática del sordo, pues existe un artículo o existen varios artículos o varias cosas en Guatemala o varias asociaciones que tienen como tal la gramática del sordo, en los que se deja bastante claro que el es o el su son cosas que no se usan mucho, ya que, pues, como les digo, pues, eso llega a durar mucho tiempo. Entonces, están esas dos. Repito, dime tu nombre, dime tu apodo, que es lo que me decía, o tu nombre y tu apodo. Entonces, nosotros queremos, por ejemplo, preguntar un nombre al final de cada oración, como cuando escribimos, dejamos el signo de interrogación. Entonces, tú, nombre, por ejemplo, ¿cuál? Para no decir cuál, dejamos el signo de interrogación, como que lo dibujamos, es decir, lo imaginamos en nuestra mente y lo dejamos en el dedo, para dejar indicado solo que estamos haciendo una pregunta, que tenemos una duda. Luego tenemos la seña de disculpa, y la seña de disculpa es bastante utilizada por los sordomudos o por las personas oyentes, porque como les digo, aunque hayan intérpretes, intérpretes es como se les llama a las personas que han estudiado o han estudiado tales cosas para trabajar de traductores para las personas oyentes y sordomudas, pues tienen, aunque sea que han estudiado mucho, tienden a equivocarse en algunas cosas. Entonces, como les digo, está disculpa, que es la señal de disculpa, es muy parecida, es cierto, muy parecida a la de perdón o la de querer, pero solo que se saca el pulgar hacia afuera, que es disculpa, y que no es lo mismo que perdona, ¿verdad? Porque a la hora de hacer disculpa y perdón, hacemos algo más formal o informal, según sea la persona con la que estemos hablando, que es algo que se nos decía mucho, que por ejemplo algunos sordomudos pueden sentirse un poco raros, si por ejemplo venga una persona que no conocen o una persona a la que no tienen confianza y les diga, sí, perdón. Como sabemos, ellos tienen un carácter un poco alto, entonces ellos pueden llegar a decir, ¿cómo así? ¿Cómo que perdona? ¿Verdad? Pero no te lo van a decir, no se lo van a decir a ustedes, sino que se lo van a quedar aquí en la mente. Lo malo es que el sordo tiende mucho a guardárselo, no es rencor, tampoco es enojo, sino que tienen como a decir, bueno, esta persona o este traductor de lengua de señas no tiene tan buena técnica. Entonces tienen como a excluirlo, por así decirlo, no como tal, pero tienen a excluirlo si uno pues no es tan formal con ellos a la hora de hablar o de dar un discurso o de traducir un discurso. Entonces también tengo la última, que es la que yo les decía, que es tú dónde vives o dónde vives tú.
que es básicamente lo mismo, lo único que cambia es, como les digo, la gramática del sordo o la gramática del oyente es la que cambia a la hora de conjugar las diferentes palabras. Entonces es tú, dónde, o dónde, y la señal de dónde, si nos damos cuenta, es la misma señal de la letra D, solo que la ponemos, digamos, al nivel de la cara y le quitamos hacia los lados, dónde, y la señal de vives es usando básicamente la mayor parte del torso, para que vean acá, son dos V, es dónde vives. Entonces, si nos damos cuenta, yo lo que hice es agarrar aquí las dos V y les di la vuelta, las subí y les di la vuelta al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde vives? Entonces, a la hora de conjugar esto de diferente manera, que como yo les decía, es ¿dónde vives tú? Es ¿dónde vives tú? Que es algo más usado, ¿por qué? Porque es algo más escucha o se puede interpretar como más simple, que pues, las personas sordomudas pues no le dan tanta importancia a qué tan simple hagamos una oración usando la gramática del sordo, sino que más que todo les interesa que uno pues pueda hacerlos entender más rápido, porque como les digo, al sordo le interesa mucho un intérprete de confianza, porque a la hora de que pues yo cuando estudié lengua de señas, mi maestra era sordomuda, pero pues ella tenía un aparato y pues podía escuchar al mismo tiempo, entonces no era completamente sorda, pero sí era muda, pero de igual manera ella se podía comunicar muy bien. Entonces ella nos contaba de que, por ejemplo, a la hora de traducir un discurso o traducir una plática, incluso una plática común, una plática entre dos personas, una sordomuda y un oyente que sean amigos, pues al sordo le interesa mucho entender perfectamente lo que dijo la otra persona, para no malinterpretarlo, porque me han dicho que se han dado casos a veces en el que el sordo es muy tendiente a preguntar, es muy curioso, de verdad, porque pues hay señas diferentes por país. Entonces está la seña de México, están las señas de Japón, están las señas de Estados Unidos. Entonces cada país o incluso cada departamento de Guatemala tiende a tener diferentes. Entonces el sordo, para no equivocarse, es muy de preguntar, ¿verdad? Es decir, son muy de levantar la mano, de señalar, de preguntar. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, eh, pues es de tenerles paciencia, ¿verdad? Porque ellos lo único que quieren es llegar a entender completamente lo que se les enseña. Entonces, un listado de 15 palabras o 15 oraciones que yo les di, y pues son las frases de cortesía que yo aprendí en el nivel básico, igual que el ABC, que ya les enseñé, o el letreo. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, porque pues yo he estado haciendo muchas señas durante la clase sin me estar explicando, pero es para que ustedes puedan ver más o menos cómo es que manejamos nosotros los intérpretes de la lengua de señas mientras hablamos o damos ya sea una reunión o una conferencia que tenemos que hablar al mismo tiempo que estamos interpretando la lengua de señas. Entonces, esos han sido mis temas o puntos a tocar. Entonces, si tienen alguna duda, pues pueden decirme. Pues, muchas gracias, Ángel. Gracias por tu tiempo. La verdad es que yo te digo, nos dejas a nosotros como parte de la sociedad guatemalteca. Creo que pues ahora el lenguaje de señas, pues ya tenemos varios lugares. Creo que la universidad ahora precisamente ya está pensando, ya se inició lo de la licenciatura en lenguaje de señas. Nosotros como abogados, los jóvenes como estudiantes de Derecho y próximamente abogados, pues vamos a encontrar en el camino personas que nos necesitamos comunicar. Muchas gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo. Sí, está bien, mucho Creo que gusto. vamos a seguir ahí en contacto. Sí, está bien, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.
Licenciado, disculpe, pero tiene su micrófono apagado. Vamos a ver, ahí estamos. Ahora sí. Sí, ya, licenciado. Gracias, no, gracias a ti. Bueno, les indicaba en el artículo 6 que nos quedamos, lo que está es garantizando la estabilidad laboral del inspector de trabajo independientemente de cambios de gobiernos. Vean, hay un convenio internacional que le garantiza la estabilidad laboral al inspector, por eso debe ser persona plenamente calificada. El número 7, ¿sí? El número 7 dice que deben de ser contratados únicamente que se tome en cuenta su capacidad, su aptitud para el desempeño de sus funciones. O sea, deberían de ser debidamente calificados, porque la función que tiene de fiscalización es importantísima, ¿sí? Y para evitar, por supuesto, que se vayan a prestar a algo que perjudique los derechos de la clase trabajadora. En el 8 me parece interesante, se los dejé porque dice mujeres y hombres serán igualmente elegibles para ser parte de la Inspección General de Trabajo. Luego todo miembro pues va a tener sus propios métodos y lo importante también dice que la protección a la salud y seguridad de los trabajadores en el ejercicio de su profesión. De ahí el inspector de trabajo tiene que ir más allá, inclusive de una simple fiscalización y proceder a una investigación. El número de inspectores, ¿por qué se lo dejé? Es increíble. Yo les digo, cuando ustedes lean el artículo que se los puse como anexo, el artículo 10 de este convenio, se van a dar cuenta de lo que ahí indica. Ahí está indicando que de acuerdo a la cantidad de establecimientos que hay en una región, bueno, tantos requisitos, pero nosotros en Guatemala actualmente creo que no llegamos a 300 inspectores a nivel nacional. Eso es lo triste, la falta de presupuesto. Y por su parte, la parte de gestión de quienes han sido ministros de trabajo y el apoyo del gobierno central, no solo de este, sino de todos los que han existido. Los inspectores de trabajo acreditan debidamente su identidad. Le dejé esto también porque mire lo que dice podrá entrar libremente y sin previa notificación a cualquier hora del día o de la noche en todo establecimiento sujeto a la restricción. Claro, al final le va a advertir de que lo tiene que hacer de acuerdo a los parámetros de la legislación nacional. Pero este convenio internacional da la facultad al inspector de ingresar a cualquier hora. O sea, la importancia, claro, para efectos de fiscalización, no para otros efectos. También nosotros entendemos que en Guatemala tenemos jornadas de trabajo y se tienen que respetar, ¿sí? Lo demás, pues vamos a omitirlo, ¿eh? Podrá interrogar solos o ante testigos al patrono o a cualquier persona o personal de la empresa. Puede exigir la presentación de libros. Claro, solo que en Guatemala, para los libros contables sí necesita la autorización de un juez competente, ¿sí? Requerir colocación de avisos que exijan disposiciones legales. Podrá tomar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento. También lo facultan para poder cerrar, ¿sí? Empresas, claro, temporal, porque deben de corregir determinadas circunstancias. Los inspectores de trabajo estarán facultados a tomar medidas a fin de que eliminen los defectos observados en instalaciones en montaje, por lo que yo les digo, si ven en peligro, tiene la facultad de suspender labores y precisamente ordenar que se hagan las reparaciones necesarias. La modificación de instalaciones también se la permite esta ley. Esta disposición legal, que no se nos olvide que es parte de la legislación laboral guatemalteca. ¿Qué se le prohíbe a los inspectores? Por supuesto que van a fiscalizar a una empresa donde tenga interés directo o indirecto. Los inspectores de trabajo van a sufrir penas inclusive, no solo medidas disciplinarias, sino de orden penal, porque no se recuerden que usted siendo inspector va a conocer secretos profesionales de las empresas. Los inspectores de trabajo deben considerar absolutamente confidencial el origen de cualquier queja que se les dé a conocer. Eso va a ser importante. Están obligados a recibir queja. Como les indicaba, es tan escasa
la cantidad de inspectores que hoy por hoy se complica, inclusive el hecho de haber unificado la parte de la fiscalización y la visitaduría ha complicado ahorita el agotamiento de la vida administrativa cuando uno como trabajador llega a la inspección. El informe anual, bueno, saben que lo hemos hablado, tiene precisamente, de acuerdo al 20 y el 21, se tiene la obligación, como Guatemala ratificó este convenio, de enviar anualmente, entre los primeros 2 meses de cada mes, todo lo que ejecutó, todo lo que realizó la Inspección General de Trabajo. Esperar especialmente en cuanto a las funciones, al servicio que prestó, a estadísticas por acciones cometidas y sanciones que se ejecutaron, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. La expresión de disposiciones legales incluye, además de la legislación, los laudos arbitrales y los contratos colectivos que la ley que tienen fuerza legal. ¿Qué es lo que está indicando acá? Que por favor, cuando yo les hablo a ustedes del planteamiento de un conflicto de carácter económico y social en el artículo 377, que no se nos olvide que puede haber un laudo arbitral, puede haber una sentencia colectiva. Es parte de la legislación laboral guatemalteca, de conforme no solo con las disposiciones nuestras, también con un convenio internacional que forma parte de la legislación laboral guatemalteca, como lo es este convenio. Y por último, la versión inglesa y francesa del texto de este convenio son legalmente auténticas, porque usted sabe que hay una disposición general de la Organización Internacional de Trabajo donde solo reconoce un idioma para que consideren que son auténticas todas las disposiciones de este convenio. Acá las versiones inglesa y francesa incluyen la francesa. Normalmente la inglesa. Normalmente es una, pero aquí, por eso que hay que dejárselo ver, no todas las versiones les dan precisamente el carácter de auténticas. Luego tenemos el otro convenio, que es el 129, empresa agrícola. Aquí sí ya estamos hablando de la agricultura. Voy a poner que alguien de ustedes me lee el artículo número 1 para que se den cuenta que si usted lee el artículo 138 del Código de Trabajo, no va a encontrar realmente una definición para indicar qué es una empresa agrícola. Veamos de comparar con este convenio qué es una empresa agrícola. ¿Quién nos ayuda? Marta Liliana. Buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 1. Empresa agrícola significa las empresas o partes de empresas que se dedican a cultivos, crío de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola. Se deberá determinar la línea de demarcación entre la agricultura por una parte y la industria y el comercio por otra, en forma tal que ninguna empresa agrícola quede al margen del Sistema Nacional de Inspección del Trabajo. Bueno, imagínense todo lo que incluye: cría de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas. O sea, ya aquí esta disposición de este convenio dará una mayor claridad de lo que es una empresa agrícola. Y lo mismo, ¿qué es una disposición legal? Es la legislación, los laudos arbitrales, los contratos colectivos que le confiere fuerza legal. Sistema de inspección en la agricultura. Se aplicará a empresas agrícolas que ocupen trabajadores asalariados o aprendices. Vean qué interesante. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, que reciban una remuneración y otra. La forma y duración de su contrato de trabajo. Eso va a ayudar para clasificar nosotros quién es un trabajador campesino o agrícola, como le llama la Constitución. ¿Sí? Pero sí, por favor, aquí nos da muy clara una definición que tienen que ser trabajadores asalariados o aprendices. Luego dice, todo miembro puede obligarse con una decisión adjunta a la ratificación. Bueno, ahí es un problema serio. ¿Cómo tenemos en Guatemala? Tenemos mucho arrendamiento de tierra. ¿Cómo tomamos esa clase de trabajadores? Pues acá habla el artículo número 5 de este convenio, arrendatarios.
que no empleen mano de obra externa a parceros y categorías similares de trabajadores agrícolas. Nos vamos a encontrar con el fenómeno nosotros para poder clasificar una empresa agrícola o un trabajador campesino agrícola. Nos vamos a encontrar problemas serios de posesión de la tierra, ¿sí? Por ejemplo, hay una institución que usted la conoce, que en Guatemala se da mucho, que Marta Azucena, por ejemplo, tiene una finca, tiene un terreno, y vengo yo y le digo, Marta Azucena, ¿por qué no me lo presta? Yo le voy a sembrar producto, le voy a sembrar un cultivo, y eso se da mucho, por favor, en los departamentos. Yo le ofrezco a Tatiana la mitad o una tercera parte de la cosecha. Eso, si se cuenta, no es ni siquiera un arrendamiento. Pero ¿cómo clasificamos esa clase de trabajadores? Este convenio pues ya nos da precisamente una salida. Dice que las personas que trabajan en empresas agrícolas, arrendatarios que no empleen mano de obra externa, eso no van a considerarse nunca trabajadores agrícolas. Los que yo les digo, los que están rentando la tierra, tampoco se les va a dar esa calidad. Personas que pertenecen a empresas económicas colectivas, como los miembros de las cooperativas, tampoco se les va a considerar. Miembros de la familia del productor, como lo pinta la legislación. Nosotros en el artículo 139 del Código de Trabajo sí tenemos una definición de qué pasa con la esposa y los hijos del trabajador agrícola. Ahí lo leen ustedes ahí despacio. Y ustedes la mayoría estuvieron con nosotros, no hay ninguna pena. El personal de la Inspección de Agricultura deberá estar compuesto por funcionarios públicos cuya situación jurídica, igual, que deben de gozar de estabilidad laboral y que son independientes de cualquier cambio de gobierno. Es lo mismo que habla también que deben únicamente, para ser contratados, ver su capacidad, su aptitud con el candidato de ser reconocido. Aquí apliquemos el artículo 13, nosotros los guatemaltecos, el 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Hombres y mujeres también pueden ser elegibles para ser inspectores de trabajo en la agricultura. Deberán tomar todas las medidas a fin de asegurar que el número de inspectores de trabajo en la agricultura sean suficientes. Imagínense, no son suficientes para poder ir a establecimientos comerciales, menos lo van a poder hacer en la agricultura. Por cierto, en Guatemala hay un manual, hay una guía de que deben de tomar en cuenta los inspectores para poder ejecutar su trabajo en el campo. Lo que estamos hablando, que están libres de autorizar, claro, si es la vivienda del empresario, ahí sí no va a poder, únicamente lo podemos hacer por orden judicial, ¿sí? Esto habla de lo mismo, de las notificaciones, el informe que publique la autoridad competente de inspección de agricultura, que debe contener precisamente las estadísticas de las enfermedades, de los accidentes, de las visitas, de las infracciones cometidas. Si se dan cuenta, los tres convenios tienen mucha similitud, mucha similitud. Dejamos los convenios porque las recomendaciones de la OIT las utiliza mucho la Corte de Constitucionalidad como referencia, también sin algunos protocolos, pero lo que sí es ley laboral vigente en Guatemala son los convenios ratificados por nuestro país. El acuerdo el 215, pues ya lo vimos, las funciones de la inspección son sustantivas, ya analizamos cómo está integrado, quiénes la integran, qué tiene a su cargo. Hay 2 inspectores generales, el de conciliaciones y visitadurías. El de visitaduría lo que está indicando son aquellos inspectores que van a las empresas precisamente a realizar la fiscalización, ¿sí? Tiene el departamento de consultas laborales. Lastimosamente muchas veces pues, no tenemos nosotros ese apoyo. Para el artículo 276 también están los requisitos para ser inspector general de trabajo, y nos referimos a los mismos requisitos del director general de trabajo. Recuérdense que ya no es el artículo 6, porque será de la anterior Constitución, ahora es el 144. También en el proceso de aprobación de los reglamentos de trabajo. Todo el reglamento interior de trabajo debe ser aprobado previamente
por la Inspección General de Trabajo. Cuando yo les hablé de la dirección, en la dirección se registran, pero quien tiene la obligación de aprobar los convenios, los reglamentos interiores de trabajo es la Inspección General de Trabajo. No voy a confundir esas dos funciones hoy. Luego tenemos de la suspensión. Bueno, por supuesto, en el artículo 73, en caso de huelga o paro del día en que una u otra se llama, cuando ha terminado la huelga, si no se logra comunicar a los trabajadores, el patrón no puede requerir que se haga a través de la Inspección General de Trabajo. ¿Sí? Eso es importante. También eso en el artículo 73 y en 75 estamos hablando precisamente en los casos de las suspensiones, cuál es la participación de la Inspección General de Trabajo. Autorización para lograr días de asueto y descanso. Bueno, las empresas en las que se ejecuten trabajos de naturaleza muy especial o de índole continua lo van a hacer si existe reglamento, si no, de acuerdo a lo que determine la Inspección General de Trabajo. Autorización para actuar como representante intermediario del patrono, y hablamos del 140, aquella famosa carta poder. Lo importante es que se va a enviar una copia para efectos de registro a la Dirección General de Trabajo. Pero ¿qué visto bueno debe llevar? ¿Quién debe de aprobarla? La Inspección General de Trabajo. La carta poder que estamos hablando, que tenemos la misma relación. Luego el 148. Bueno, se supone que a las mujeres y a los menores de edad no pueden lograr en lugares insalubres y peligrosos, ¿sí? Sí que determinen los reglamentos y en su defecto que lo determine la Inspección General de Trabajo. Autorización de ofertas de empleo. Y el 151 lo hemos tomado en cuenta que si usted quiere anunciar una plaza y tiene que incluir a una mujer, por ejemplo, como requisito, o es la que usted requiere, para poderla ofertar usted necesita el permiso de la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. Prohibiciones de la mujer, prohibiciones para la mujer trabajadora, ¿sí? Acá, pues, lo interesante es que dice que el pago del salario durante los días de descanso anteriores y posteriores al parto se subordina al reposo de la trabajadora y debe suspenderse. Pero se resulta que el trabajador va a laborar, la mujer trabajadora va a laborar su periodo, su post, por ejemplo. Dice que debe de intervenir la Inspección General de Trabajo. Puede ser de que tenga dificultades y que no se le pague absolutamente, porque mientras esté suspendida no puede laborar en otra empresa. El visto bueno en las instalaciones, ese es un problema. Ya existe una norma, pero no se cumple. Con 30 o más trabajadores, el patrono, está obligado a proporcionar un lugar, un local, para que las madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de 3 años. Dice, sin embargo, el último párrafo, que va a hacerse progresivamente de acuerdo a las posibilidades del patrón. Y estas declaraciones van a haber visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Bueno, en los contratos de aprendizaje, bueno, resulta que no se estableció el plazo. A quien, si no está establecido en el contrato de aprendizaje qué tiempo se va a llevar el mismo, se lo hará la Inspección General de Trabajo. También en el trabajo de aprendizaje, se recuerdan que el patrono no quiere proporcionarnos nuestra constancia, nuestra certificación, que aprendimos el arte, que aprendimos el oficio, la profesión. Si él se negara, podemos acudir a que intervenga la Inspección General de Trabajo y esta ordenará que nos practiquen el examen respectivo, pero ya está como se integra y al final pues vamos a tener nuestro visto bueno de la Inspección General de Trabajo y el certificado que sí aprendimos el arte, el oficio o la profesión. Recepción y aviso de formación de un sindicato.
Bueno, primero que decir que con 20 trabajadores se formó un sindicato, pero para gozar del derecho de inamovilidad debe de notificarse, le debe dársele aviso a la Inspección General de Trabajo. Vean, no es lo que la autoriza, no es la que autoriza el sindicato, no. Debemos de darle aviso. ¿Con qué efecto? Para que gocemos del derecho de inamovilidad y que el patrono no lo puede despedir, salvo por justa causa y autorización judicial. ¿Sí? Miembros de un sindicato. Alguien que lo lea, porque si no se vuelve un monótono. ¿Sale que nos ayude con el 202? Por favor. Por favor. $212. Todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros de su comité ejecutivo y consejo consultivo. Ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. No es lícito que pertenezcan a un sindicato de trabajadores los representantes del patrono y los demás trabajadores análogos, que por su alta posición y jerarquía dentro de la empresa estén obligados a defender de modo preferente los intereses del patrono. La determinación de todos estos casos de excepción se deben hacer en los respectivos estatutos, atendiendo únicamente a la naturaleza de los puestos, que se excluyan y no a las personas. Dichas excepciones no deben aprobarse sin el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. No vamos a darle su oportunidad, se lo puede traducir. Lo que está indicando esta disposición legal es de que nosotros formamos un sindicato, pero resulta que vemos que Catherine Dalila quiere pertenecer al sindicato, pero es un trabajador de confianza. Entonces, en los estatutos queda claro que ningún trabajador de confianza puede pertenecer al sindicato, ¿sí? Pero si hay duda, entonces mejor obtengamos el visto bueno de nuestro, vean pues, donde hablamos de que se reconoce la persona jurídica, se aprueban los estatutos y se instituyen los sindicatos por parte de la Inspección General de Trabajo. Pero este visto bueno para excluir a los trabajadores de confianza le corresponde a la Inspección General de Trabajo. ¿Sí? Bueno, eso es interesante, ¿eh? Fíjense que dice que el organismo ejecutivo, ¿sí?, puede pedir la disolución de sindicatos. ¿En qué casos? Cuando tenga un número menor de 20 trabajadores. Aquí dice el mínimo legal que son 20. Cuando no cumpla con las obligaciones se determina el artículo 225. Hay aquello del extender llevar bien su contabilidad, extender los recibos de lo que se paga como cuota. Cuando no se ajusten respecto al inciso civil del artículo 223. En todos estos casos, la Inspección General de Trabajo debe formular previamente un apercibimiento, que quiere decir, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, previo a disolver un sindicato, necesita la intervención de la inspección. La inspección le va a hacer ver a nuestro sindicato que corrijamos cualquiera de estos incisos que leímos, y si los corregimos, pues no se disuelve el sindicato. Pero a quien le corresponde, quien nos apercibe, quien nos dice, señores miembros de este sindicato, ¿sí?, si ustedes no corrigen, tienen un número menor, bueno, ustedes van a ser disueltos, pero nos aperciben por un plazo de 15 días, ¿sí? La definición de falta, pues se lo voy a dejar a esa, pues ya la vieron el año pasado también, solo se la puse como referencia. Reglas de aplicación en falta, ¿sí? El artículo 271. Dentro de los límites señalados en el artículo siguiente, el delegado del departamento de inspección es quien debe tener la calidad de abogado. Bueno, primero, ya estamos hablando del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. A él es a quien le corresponde imponer multas por infracciones o por omisiones o faltas que cometan trabajadores o patronos, ¿sí? Ahí estaríamos. En caso de procedimiento contencioso de administración judicial, la Inspección General de Trabajo, bueno,
Entonces, ustedes saben que todo el trámite, y lo van a ver con Liz Alan, si Dios quiere, el día miércoles, todas las faltas ahora las califica precisamente la Inspección General de Trabajo. Tiene la facultad para iniciar un juicio ejecutivo y los fondos que reciba por esas infracciones que cometen los patronos se constituyen en fondos privativos de la Inspección General de Trabajo. Este es el procedimiento faltas, bueno, para que sea título ejecutivo, debe haber un visto bueno del Inspector General de Trabajo o cualquiera de los dos inspectores que vimos, ¿sí? El de visitaduría, que es el que hace las visitas, o bien el otro que es el inspector precisamente de los conflictos, los que se dan diariamente. En caso de cumplimiento, ¿sí? Se hará con la Inspección General de Trabajo en todos los procesos de falta de trabajo y previsión social participa, ¿sí? Porque ahora la ley le faculta precisamente imponer la sanción después del debido proceso, cobrar o ejecutar el pago de esa sanción impuesta, ¿eh? Es lo que se dan todos esos artículos que los van a ver con el licenciado Alan el día miércoles, si Dios lo permite. El delegado departamental, yo siempre les menciono el artículo 272, y solo para que vean lo delicado, lo delicado. Veamos el inciso A del 272. ¿Quién nos ayuda? ¿Sandra, Elizabeth? De acuerdo, Lee. Artículo 272. Reformado por el artículo 5 del decreto número 7/2017, el delegado departamental de la Inspección General del Trabajo impondrá las sanciones por faltas de trabajo y previsión social de la forma siguiente. Por haberse determinado la violación a las normas que obligan el pago de salarios y demás prestaciones laborales, dará lugar a la imposición de una multa entre 8 y 18 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. No hay detenimiento, creo que lo van a ver el día miércoles. Muy bien. Vean ustedes, de 8 a 18 salarios mínimos por aquello que no nos paguen en las fechas establecidas, que nos paguen más, que nos paguen de otra forma nuestro salario, que quieran evadir el pago de las prestaciones laborales. El delegado departamental de la inspección tiene la facultad para imponer esta sanción pecuniaria que señala el artículo 272. Lo demás, pues no me tengo que lo van a ver con el licenciado Alan. Velar por el cumplimiento y respeto a la legislación laboral. El artículo 278 dice que le corresponde a la Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores, ¿sí? Por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, velar porque patronos y trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos, reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social, ¿sí? En los arreglos directos, por ejemplo, en todos los arreglos entre patronos y trabajadores en el pago de prestaciones laborales, sí firma, si están de acuerdo y los aprueba el Inspector General de Trabajo o cualquiera de los dos inspectores, ya tienen carácter de título ejecutivo. Entonces ya no será un juicio ordinario, sino un título ejecutivo para efectos de pago, ¿sí? Carácter de asesoría. La Inspección General tiene carácter de asesoría técnica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y a efecto de evacuar todas las consultas que se le hagan desde la dependencia, también patronos y trabajadores, ¿sí? El artículo 280. En la Inspección General de Trabajo, por mandato legal, debe ser tenido como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren menores de edad o trabajadores con relación de trabajo determinado sin el pago procedente de indemnización. Es obligación que siempre debe ser parte la Inspección General de Trabajo. Estas obligaciones, vamos a ver, yo creo que ahora nos va a dar tiempo. Creo que estas son importantísimas, A estas quería llegar yo. Aquí es donde nos habla de los libros contables, que ahí sí necesitamos autorización judicial. Nos quedamos entonces
Catherine, me avisas, 281 nos toca, ¿viste? Ok. Va. Bueno, joven, nos lo vamos a dejar ahí por cuestiones de tiempo. Y si Dios quiere, nos vemos el día miércoles. Estamos pendientes si el licenciado